Buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos y bienvenidos a nuestra clase de esta tarde. En esta ocasión vamos a retomar el estudio que estamos realizando sobre la mente y quizás sea una de las últimas reuniones con este tema complejo. Por cierto, estamos hablando de un mundo en sustancia. Estamos hablando de algo que puede ser perceptible, a cual sustancias perceptibles de la mente, la cual se le conoce como materia, y sustancias imperceptibles o muy sutiles que se le podría llamar espíritu. Pero la sustancia primordial, materia raíz, fundamento, que llenaba el espacio antes de la creación, es precisamente eso que hablábamos en la clase anterior sobre la energía primordial del Padre. La mente en sí misma es energía que se cristaliza en diferentes regiones de vida, en diferentes tipos de materia, podríamos decirlo. Y por eso su estudio es bastante complejo y muy interesante para nuestra propia formación. Ahora estudiamos las efigies y representaciones de la mente. Es obvio que estos temas adquieren cierta complejidad y profundidad, pues el maestro Samael trataba estos temas en los niveles más elevados de sus discípulos en aquellos tiempos. Decía, las representaciones o efigies son formas mentales que se almacenan en nuestro interior a través de la distracción constante en que vivimos. Son como las fotografías que llevamos adentro de una persona o de alguna cosa y que está grabada o almacenada ahí en la memoria. Esas fotografías también pueden ser alteradas, de ese es el tema definitivamente ahora. El mundo de la mente es el depósito de todas las formas mentales pasadas, presentes y futuras. Esto es fundamental en el tema que vamos estudiando. Una persona es un objeto de los sentidos y la representación mental o imagen mental que tengamos sobre la persona es otra cosa. Es algo similar, dice el venerable, a la diferencia que existe entre una persona y su fotografía. La fotografía es en realidad una impresión. La persona es la persona y su foto es su foto. Su foto es su representación, lo que representa para cada uno. Es precisamente eso, lo que nosotros podemos y llevamos almacenados en la mente. Tema muy interesante porque esto definitivamente nos define el origen de muchas antipatías o simpatías o problemas que nosotros podemos enfrentar en la vida común y corriente. Y si nuestros sentidos a cada momento toman las impresiones que vienen del mundo exterior y debido a la pésima costumbre de abrirle las puertas a todas las impresiones negativas del mundo, terminamos con nuestra psiquis hecha un desastre, formando nuevos defectos, dice el venerable, formando nuevos defectos. Al abrirle entonces las puertas de la mente a estas impresiones negativas que recibimos permanentemente, ya sea estas de rencor, mentira, lascivia, adulterio, etcétera, como lo marca ahí nuestra diapositiva. Y continúa en el ejemplo y dice, el borracho contagia al borracho, los ladrones vuelven ladrones a los otros, los grandes homicidas contagian a otros, los drogadictos contagian a otros, en fin, se multiplican los drogadictos, los asesinos, los ladrones, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque se da, ¿no? Se da.
¿Por qué cometemos el error de abrirle las puertas a las impresiones negativas? Y eso no es correcto, abrirle las puertas a estas impresiones. Por eso dicen que ese dicho muy popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Porque al final, después de tanto y de tanto insistir, el otro con sus actitudes y con sus ejemplos termina arrastrando. Lo inteligente es elegir realmente sus compañías. Eso es lo mejor. Y caminantes del sendero, por dar oídos a conversaciones negativas, por estar en corrillos donde solo se escuchan frases negativas, por hacer caso al dice que se dice, suelen deformar muchas representaciones del entendimiento, suelen deformarlo. Y estas, y este es lo peor, en el mundo de la mente constituyen una serie de obstáculos infranqueables para el despertar de la conciencia. Eso que nos formamos y nos queda depositado en la mente se convierte en un obstáculo terriblemente dañino para quien aspira definitivamente al despertar de la conciencia. Continúe de tal figuras, entonces asumen características tenebrosas, se vuelven contra nosotros y nos atacan violentamente. Cargamos multitud de representaciones y naturalmente que cualquiera de ellas que se llega a alterar se convierte en un enemigo interior más de los ya existentes, más de los ya existentes. Esa es una efigie mental, es alterada, y al alterarse, toma las características nuevas que le hemos dado, de violencia, de robo, de mala fe, de ira, etc. Y estas nos atacan violentamente, convirtiéndose en un obstáculo para nuestro trabajo esotérico y un gravísimo obstáculo para nuestro despertar. Pero fíjense que bien que esto es puramente psíquico. Esto es algo en la esfera de la mente, dijéramos, en el espacio psicológico, ¿no? Donde se desarrollan estos procesos. Continuamos, dice, hay fotos mentales también, y una cosa es realmente una persona y otra cosa es la foto mental que sobre la persona tengamos. La foto mental viene a ser la representación de la persona, representación de la persona. Y entonces tenemos imágenes, ¿verdad? Imágenes de una persona. El problema es que esta imagen puede ser alterada si nosotros abrimos nuestra mente a impresiones de tipo negativa. Y entonces esta imagen nos la alteran de alguna manera, y entonces cambia totalmente la foto o la representación que tenemos de la persona en nuestra mente, en nuestro aparato psíquico. Y fíjense, lo peor del caso, o dijéramos lo más interesante del caso, es que nosotros tenemos un amigo de esta naturaleza. Y con nosotros el amigo es amigo y siempre ha sido lo mismo, siempre muy amable, siempre muy cortés, siempre sincero, nunca nos ha variado, pero hay condiciones externas de alguien que llega, emite conceptos sobre ese amigo, le abrimos las puertas de nuestra mente a esas emociones negativas y nos altera la imagen que tenemos del amigo. Entonces surge algunas palabras como dije, y yo que lo tenía en un pedestal, y yo que creía que era esto. Pero vean ustedes lo importante de esto. El amigo no ha cambiado con relación a nosotros y nunca ha sido tal y como les dice la otra persona. Pero al abrirle las puertas de la mente a esas emociones negativas, a esas impresiones negativas, le alteran la foto que tiene en su mente de aquel amigo. Y lo hace entonces cambiar con relación a eso. Dice el venerable, ya no vemos en él el sujeto amable que antes veíamos, sino que esta imagen asume en nuestro entendimiento la figura
que otros le han dado. Esto es lo más terrible, la figura que otros le han dado. Posiblemente la del bandido, la del ladrón, la del falso amigo, etcétera, etcétera. Entonces, al abrirle las puertas de nuestra mente a esas impresiones negativas, a esa información externa, modifican entonces la fotografía que tenemos. Y aún lo que yo quiero hacer énfasis con ustedes es que aún sin que este amigo haya cambiado con relación a nosotros, pero otra persona que tiene más influencia y capacidad de manipular las mentes, capacidad de influir sobre la mente de los demás, entonces forma una imagen distorsionada en la mente de los demás con relación a determinada persona. Y así es como, por ejemplo, puede existir que miles de personas que ni siquiera lo conocen a uno, que ni siquiera conocen a una persona, se forman un concepto completamente nefasto y negativo de esa persona solo por lo que le han transmitido, por la imagen que le han formado, y obviamente que se le ha abierto las puertas de la mente a esa falsa información. Eso es lo tremendo. Es obvio que si nosotros ponemos mucha atención a lo que está ocurriendo, vamos a detectar esa fuerza, esta energía. Dice el venerable que en este caso, si suponemos que, bueno, no hay una relación con esta persona y nos insulta. Eso nosotros quedamos heridos internamente en la psiquis y en lo emocional con relación a esa persona. Pero no solo eso, sino que el problema para la iluminación interior es que nosotros cargamos tantas representaciones además de los agregados, porque esto, las representaciones, las fotos y las efigies mentales son anexos al yo psicológico, no son el yo psicológico. Son más cosas, más basura en la mente de cada uno de nosotros. Diferente a los agregados psíquicos, están todos estos elementos, formas mentales que tenemos, dijéramos, anexos o agregados aún más que el yo psicológico. Dice: dentro de nuestra mente, tal representación alterada se convierte en un verdadero demonio que obstaculiza el trabajo sobre sí mismo. Obstaculiza el trabajo sobre sí mismo. Y entonces eso hace que tengamos hasta un nuevo enemigo, pues, mental, sin que esa otra persona nos haya hecho nada. O, por ejemplo, que una persona que siempre ha sido amable, pues, y que no ha cambiado, pero que nosotros ya tenemos alterada su imagen, su fotografía, producto de la influencia de una información externa tendenciosa en ese sentido. No es nada de inteligencia, obviamente, pero así funciona nuestra mente. Ese es el gran problema. Por todo esto, dice el venerable, y muchas otras cosas, verán ustedes que esto no, que es necesario limpiar el templo de la mente. Es bastante difícil esto, mas no es imposible. Pero hay que empezar definitivamente. Fíjense, la gran batalla contra el yo psicológico, el yo pluralizado, es algo tremendo, ¿no? Pero a esto anexamos lo que tenemos que limpiar nuestra mente de las imágenes alteradas y adulteradas que tenemos en nuestra psique, de la misma gente que conocemos, de la misma gente que ha estado a la par de nosotros, pero que con un dime qué te diré, con un chambrecito aquí, con una cosa así, entonces viene esta imagen de alguien muy querido, una amiga, un amigo, un compañero de trabajo, etcétera, y uno dice: "¿Y yo que creía?". Y hasta se ven los rostros de admiración, ¿no? Y le cambia. Es capaz esa información de adulterar la imagen que tenemos de una persona. Y entonces, entonces cómo adulteran las fotografías, las representaciones que tenemos en la mente.
Importantísimo esto porque tenemos que limpiar primero de esas cosas nuestra mente. Es complejo la mente, yo no digo la mente humana, más bien la mente de los terrícolas, de nosotros los terrícolas. Es muy compleja, definitivamente. Dice el venerable que todas las fuerzas del universo viven buscando equilibrio y nosotros debemos aprender el equilibrio de todas esas fuerzas. Ese equilibrio es el primero que hay que adquirir en la mente y en la emoción, con el trabajo sobre sí mismo, observando detenidamente cómo se van moviendo estas cosas. Dice, por eso dice en el Bhagavad Gita, mata la sensación, enseña el Sutta Nipata, mira del mismo modo el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota. Sé equilibrado, sé equilibrado. Entonces es una de las virtudes y uno de los elementos que se conquistan con el trabajo interior sobre sí mismo, el trabajo esotérico, ¿no? En este caso podemos decir que si alguien nos trae emociones de luz, como la justicia, verdad, humildad, paciencia, etcétera, etcétera, generosidad, bondad, exacto. Si alguien nos trae emociones de luz, armonía, belleza, sabiduría, del amor, de poesía, de perfección, abrámosle la puerta de nuestro corazón. A los que no nos traen eso, no tenemos por qué abrírsela. Cerrémosle las puertas. No aceptemos, no aceptemos emociones negativas. El venerable maestro hace mucho énfasis en este proceso de las emociones negativas. Es más, él sugiere que una persona con emociones negativas, cargada solo con emociones negativas, no deben admitirse en los grupos, porque es contagioso eso, es muy contagioso. Y como eh, puede convertirse en una pandemia, una epidemia dentro de un grupo, destruirlo, ¿no? Por eso necesitamos eso, equilibrio en nuestra mente y en nuestras emociones. Dice, nosotros debemos controlar los sentidos y la mente. Muchos pájaros mentales o pensamientos se meten en la jaula del entendimiento y nos perjudican. Me refiero a las representaciones negativas en la mente. Estamos hablando de esta representación y de estas energías, emociones negativas y emociones positivas. A unas hay que cerrarles la puerta y a otras hay que abrirle la puerta. Y si una efigie mental es una especie de fotografía viviente de algo o de alguien y está depositada en la mente, debemos controlar la mente para que esa fotografía no sea alterada por emociones negativas de otra persona. Esto significa no identificarse con las emociones negativas de otra persona. No identificarse y menos fascinarse, eso, sino mantener siempre su criterio muy personal y particular. Y no debemos abrir nuestra mente a las representaciones negativas porque esto es perjudicial. Que solamente deberíamos abrir las puertas a las impresiones positivas. Mucho se ha hablado de los budistas y no hay duda que hay budas de contemplación y budas de manifestación. Dice el venerable, pero esas son criaturas que dominaron la mente, que destruyeron el ego, que no dieron en su corazón entrada a emociones negativas, que no se dieron el mal gusto de crear efigies mentales, su propia mente, en su propia mente, ni en mentes ajenas. El que trabaja sobre sí mismo, más hablando de un budista verdadero o de un Buda de contemplación, pues obviamente tiene su mente totalmente limpia y en paz, serena.
Y esto es producto del trabajo intenso sobre sí mismo, de la no identificación y de la no fascinación con esos elementos externos, con esas emociones internas que pueden alterar. Obviamente un Buda ya no tiene representaciones ni efigies, ya ha limpiado su mente. Dice el venerable, surgen las efigies, esto es porque no estás con la atención puesta completamente. Entonces hay que ponerle más atención a las cosas. Si surgen estas cosas, si surgen estas efigies y estas imágenes, y si se alteran estas imágenes, es porque no estamos atentos. Y hay que saber decir, bueno, ¿y por qué yo voy a cambiar mi concepto y me parecer contra esta persona cuando conmigo no es así? No es así. Estos dicen eso, pero conmigo no es así. Entonces, si uno es libre y está atento, trabajando sobre sí mismo, entonces va a buscar entonces cómo mantener su propio criterio, ¿no? Propio criterio. Dice, he ahí pues la importancia de aprender a vivir de acuerdo con la filosofía de la momentaneidad. Siempre de momento en momento, de instante en instante. Así no creamos efigies, dice el maestro. Obviamente no estamos identificados ni fascinados con nada. Si se está teniendo plena atención, no tiene por qué venir estas representaciones negativas. Mas si no se tiene la plena atención cuando está escuchando, pues surgen en la mente otras cosas, pensamientos negativos, inquietudes, recuerdos, etcétera. Y así es como nuestra mente y nosotros como tales podemos ser perfectamente manipulables, influenciables. Y nuestro parecer y nuestro criterio es tan voluble como cualquier cosa. Y debe haber un criterio muy fino, debe haber un criterio muy propio sobre su propia experiencia interna y no sobre las influencias exteriores. Hay que tener un escudo, ¿no?, que proteja nuestra energía interna. Y ese escudo definitivamente es el que el maestro le llama recuerdo sobre sí. Acuérdense que el recuerdo de sobre sí o el recuerdo de sí es el que a qué acción o aquel estado de conciencia que permite transformar las impresiones. Entonces, transformando las impresiones, no vamos a ser víctimas y no va a ser otra persona que nos va a crear efigies o representaciones mentales o nos altera las representaciones que ya tenemos en la mente. Dice el maestro como ejemplo, fijaos bien en aquellos que os rodean y no viváis en una casa con personas llenas de odio o superficialidad, porque la mezcla de antagónicas fuerzas crea fuerzas destructivas para vosotros y para los que conviven con vosotros. Vean cómo estas las grandes orientaciones que hay en los temas que el maestro da. Si va a estar, como dice, como decimos nosotros, como perros y gatos, uno viviendo aquí que se tira uno y por eso no ayuda ni agrega nada positivo a su propia vida interior, a su proceso de desarrollo espiritual si lo quiere vivir así. Y fijaos bien en aquellos que os rodean y no viváis en una casa con personas llenas de odio o superficialidad, porque la mezcla de antagónicas fuerzas crea fuerzas destructivas para vosotros. Claro, aprended pues la fuerza del equilibrio, dice, la fuerza del equilibrio. ¿Verdad? Dice, no bebáis, no debéis mezclar fuerzas antagónicas, porque de dicha mezcla resultan fuerzas terriblemente destructivas. Si nosotros abrimos las puertas a las impresiones negativas, a la chismografía de alguien que viene a hablar contra alguien que cargamos aquí en la mente, el resultado
Vale la pena entonces reflexionar sobre esto. Cuando mezclamos la fuerza, cualquiera que sea, eh, de una naturaleza positiva y una negativa, va a surgir una fuerza destructiva, una tercera fuerza que destruye. Pero lo más importante de esto, para nosotros en nuestro caso, es que aquí precisamente en la enseñanza gnóstica que el maestro nos nos entrega y nos da, producto de su infinita misericordia, nosotros debemos tener muchísimo cuidado por lo que el maestro dice, definitivamente. Si alguien que cargamos y el resultado será siempre fatal y la doctrina gnóstica nos conduce al conocimiento de lo real, si la mezclamos con la mentira, el resultado es destructivo. Vean ustedes lo terrible que es esto. Por ello, a veces por hundir a un hermano que nos cae, como dicen unos gordos, nos cae mal, decimos aquí, inventamos una mentira. Pero nosotros estamos en una doctrina que nos lleva por la búsqueda de la verdad. Desde el mismo instante en que nosotros buscamos la verdad, somos, dijéramos, discípulos de Cristo, que es la verdad. Pero desde que el mismo momento en que mezclamos eso con la mentira, que es el anticristo, esto va a terminar mal. Va a convertirse en una fuerza destructiva que definitivamente no vamos a llegar a ningún buen término. La gnosis, pues, es sabiduría y la expresión de la ignorancia es una mentira. Mezclarlas sería fatal. Y esto lo sacamos nosotros, esto que estamos hablando, lo sacamos de la enseñanza del maestro Samael, de la venerable maestra Litelante. La gnosis es sabiduría y es la verdad misma. Pero la mentira, como dice mismo, la expresión de la ignorancia es una mentira. Cuando, mezclamos sabiduría con ignorancia, verdad con mentira, esto terminará mal. Es una mezcla fatal. Y pongamos mucha atención, por favor, porque nosotros tenemos que ir dando pasos en la comprensión de esta enseñanza de una manera pragmática, de una manera muy sencilla y y práctica en el diario vivir nuestro, y en la convivencia con nuestro grupo, con nuestra gente. Ya. Vivir, pues, con inteligencia es lo más indicado. Aprender a vivir inteligentemente solo así marcharemos por la vía que ha de conducirnos hasta el despertar de la conciencia. Es necesario cuidar la mente. La Blavatsky ha dicho: "La mente que es esclava de los sentidos hace al alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas". Está dicho desde hace muchísimos años atrás. Está dicho mucho tiempo atrás. Entonces, hay que entonces poner mucha atención a lo que nosotros llevamos en ese interior y todo lo que surge en nuestro interior psicológico, ¿no? Porque lo que nosotros anhelamos es tener una mente serena, en paz, como la de un Buda. Pero dice el venerable, un Buda es una criatura que no tiene representaciones. Por eso es un Buda, porque no carga representaciones en la mente, ni positivas ni negativas. Por eso es un Buda. Está íntegro, unitotal, iluminado. Dijéramos, desarrollado en sí mismo la luz increada, dice el venerable. La ha autorrealizado en sí mismo. Ese es un Buda. Tiene una mente limpia, iluminada. Por eso es el iluminado, el Tathagata y el iluminado. Entonces ese es el camino de la verdad. Y que las tenemos, lo que estamos viendo en la diapositiva anterior y esa enseñanza que el maestro nos deja. Hay que ser muy reflexivos en todo nuestro trabajo y en nuestra convivencia. Por eso nosotros aquí en la Asociación Gnóstica de Antropología respetamos profundamente a todos los hermanos que
con sus defectos y con los que tenga, con sus limitaciones o con todas las habilidades que tenga, trata de transmitir esta enseñanza del maestro Samael lo más pura posible. Y aún con todos sus, dijéramos, sus problemas, pues intenta vivir de acuerdo a esos preceptos doctrinarios. Nosotros respetamos a los instructores, sea cual sea tu sigla, tu bandera, no importa. Es noble y la maestra Litel antes nos enseñó a respetar esa labor. Es muy noble. Y no vamos nosotros a omitir ningún concepto sobre determinadas personas por la forma o lo que deje de hacer o lo que haga de más. Cada quien entonces es libre. Es bien importante esto, porque nosotros no debemos meter estos procesos y mezclar fuerzas antagónicas dentro de nosotros. Vamos hacia la conquista de la verdad, de la luz del ser. Y lo más importante en esto es que si vamos hacia la verdad, mentir aquí solo por quedar bien o por salir, ganar importancia con los demás o con los grupos, no es lo más inteligente desde el punto de vista gnóstico. Dice el venerable empero, si sabemos combinar armoniosamente sueño y meditación, logremos eso que se llama samadhi o éxtasis, y entonces experimenta eso que es la verdad. Quienes pretenden meditar eliminando radicalmente el sueño, se parecen a aquel que intenta poner el automóvil en marcha frenando, haciendo presión violenta sobre los frenos, o que quiere que un caballo avance si lo está frenando completamente. Entonces, hay que saber practicar, hay que saber meternos en la práctica de una manera sencilla, hermano, sencilla. La gnosis es sencilla, porque para que nosotros la comprendamos debemos estar a la altura de un niño. Por eso debemos ser psicológicamente como un niño, porque la enseñanza es sencilla y armoniosa. Y solo un niño puede, con la condición de un niño, que tiene su conciencia y su 3% libre, puede definitivamente absorber esta sabiduría. Dice pues, entregaos a vuestro Dios interno, profundo, olvidados completamente de la mundanalidad. Durante la meditación, mantened los párpados cerrados suavemente. El relajamiento perfecto de la mente excluye deseos, ideas, pensamientos, recuerdos, pasiones, etc. Así entonces van surgiendo la Divina Madre y aparecen las experiencias con la Divina Madre. Cualquier idea, deseo, pensamiento, etcétera, que en un instante dado se atraviese por la mente, produce tensiones y esto no es relajación. Esto no ayuda a la relajación ni a la meditación. Procurar entonces el silencio y la quietud de la mente para poder avanzar en este sentido. Afirma el venerable maestro que el esoterista gnóstico no tiene que ocuparse de la vida de las personas, ni para bien ni para mal. Cada cual es cada cual, así evitaríamos nuevas representaciones y nuevas efigies, nuevos enemigos internos. No tenemos por qué. El instructor no es juez, no es un verdugo, no es nadie para estar juzgar a nadie. El instructor es un facilitador para la comprensión de los principios doctrinarios y con esa misión de facilitar y de exponer los átomos de luz que le han depositado los maestros, a facilitar para que otros los comprendan. Esa es su misión. Y no puede estar metiéndose en la vida de los estudiantes. Debe entonces procurar y con amor siempre recibirlos, siempre recibir, comprender entonces lo difícil que es el mundo, lo difícil que es la vida.
Así es la cosa. Y también debe cuidar nuestra personalidad, hábitos, costumbres, creencias, lo que leemos, lo que miramos, los lugares a donde asistimos, para tornarnos pasivos y se pueda reflejar la luz del ser, y así se pueda reflejar la luz del ser. Ya. Todo lo contrario entonces a eso. Nosotros debemos cuidar esto para que no generarnos representaciones de la mente. Y no estar ahí entre grupos. Entonces, hay personas que hasta hacen de los grandes eventos cósmicos como una convención, un congreso, unas reuniones para ir a la comidilla contra otra persona. No han entendido ni un ápice, ni un átomo de lo que es la enseñanza. Ojalá un día sí lo logren. Dice, cuando se está en meditación, por lo común vienen muchas representaciones a la mente, pero si se analiza la cuestión, se descubre que tales representaciones están metidas dentro de la mente, que ahí han estado siempre y que es entonces lo que hay que tratar de comprender. Ahí donde está el trabajo. Una cosa son los mensajes que vienen del ser y otras son las vanas formas mentales que vienen a la mente. Esas son las representaciones. Las representaciones. Distíngase entre el ser y sus mensajes y las simples formas de la mente o representaciones que llegan a la mente. Hay que saber distinguir. Uno, los mensajes del ser llegan en el más profundo silencio, en el más profundo silencio y más allá de la barrera del silencio. El ser habla en el silencio, es el hablante silencioso y en forma alegórica y simbólica, con una dialéctica superior. Y por eso es que dice el venerable, la dialéctica y el silencio total del entendimiento no son posibles en tanto la mente esté ocupada por los agregados psíquicos y por las representaciones de la mente, que son como aves de mal agüero ahí en el fondo de la mente. De por sí, la eliminación de los agregados psíquicos resulta bastante difícil. Sin embargo, no es todo. Hay algo más que necesitamos vigilar. Quiero referirme en forma enfática a las representaciones de la mente. Y es mucho más compleja. Hay que limpiar la mente de todas esas imágenes. Hay que limpiar. Y por eso es que ese mundo y ese anfiteatro de toda la mente es muy, pero muy complejo. Dice el venerable que lo real es lo que está más allá de la mente, más allá de la mente. Lo que se entiende por función intelectual o del pensamiento son todos los procesos mentales que están comprendidos en ella, como la percepción de impresiones, la formación de representaciones, conceptos, raciocinio, lenguaje, imaginación, creatividad, entre otras cosas. Todo esto está dentro de la mente, pero la felicidad está más allá de la mente. Está en la región espiritual, en la región electrónica de la naturaleza, no en la mente. Hay fotos mentales. También una cosa es realmente una persona y otra cosa es su foto mental que sobre las personas tenemos. La foto mental viene a ser la representación de una persona, la cual puede ser alterada de acuerdo a ciertas identificaciones psicológicas. Eso es lo que hay que tener cuidado, identificaciones psicológicas. Entonces esto puede definitivamente alterar. En la mente de cada uno de nosotros viven muchas representaciones de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros parientes y de nuestros allegados. Si alguien nos dice algo contra un amigo o contra un familiar y nosotros cambiamos el buen concepto que teníamos con respecto a este último, aquella figura queda alterada, aquella efigie mental, dijéramos, es alterada. Es lo que estábamos hablando. Y al alterarse, toman las características nuevas que le hemos dado de violencia, de robo, de mala fe, de ira, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nos alteraron esa representación.
Eso es una de las cosas más graves con relación a las relaciones que nosotros tenemos con las personas, con los amigos, con los familiares, y que debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿En qué consiste el pensamiento?, dice el venerable. Es el procedimiento psicológico empleado por el ser humano a través de la mente para ponerse en contacto con cualquier ser u objeto del cual va a hacer una representación, de tremendo concepto, del cual va a hacer una representación mental. Todo pensamiento tiene una longitud de onda y frecuencia, es decir, se puede medir, ya que el pensamiento es una onda electromagnética, es una energía de este tipo, de electromagnetismo que surge de la mente. También dice, así como en el mundo de los sentidos los objetos son fundamentales, así también dentro del mundo de la mente las representaciones tienen realidad. El mundo de la mente, por lo común, es invadido por múltiples representaciones positivas y negativas. Este es el caso. Las representaciones son simplemente formas mentales. La representación de una piedra, la representación de un hombre o la representación de un animal, etcétera. Es como la misma impresión, como las impresiones mismas. Entonces, y estas representaciones pueden ser alteradas definitivamente. Desde el mundo de la mente, igual que el mundo de los sentidos. Y hay representaciones, hay impresiones que nosotros debemos observar detenidamente. Así pues, ya vamos concluyendo estas ideas sobre este proceso de estudio de la mente, que es muy complejo. Dice el venerable, si tenemos en mente la representación de un amigo a quien estimamos, alguien muy importante nos habla contra ese amigo, alguien muy importante con relación a nosotros, con capacidad de influir sobre nuestra mente, con capacidad de modificar nuestros propios pensamientos. Se levantan contra él mismo toda clase de murmuraciones, calumnias, etcétera. Nosotros, el problema, le damos oído a toda esa chismografía. Entonces, la imagen que tenemos de nuestro amigo, ¿ya?, la representación de hecho queda alterada, alterada. Ya no vemos a aquel amigo buena gente, sino que queda alterada nuevamente. Ya no vemos en él al sujeto amable que antes veíamos, sino que esta imagen asume en nuestro entendimiento la figura que otros le han dado, posiblemente la del bandido, del ladrón, que vale la pena repetir esto. Nos altera la imagen. Y entonces ya el otro nos saluda amablemente como siempre y a nosotros ya no, le volvemos la espalda. Que sí, los que hablaron contra nuestro amigo, lo perjudicaron equivocadamente, lo calumniaron consciente o inconscientemente, lograron que la representación de la mente quede alterada. Y eso es gravísimo para nuestro trabajo interior. Nuestro trabajo. Mucho cuidado con la chismografía, pero esto abunda aquí, pues, y como dice uno, yo no es que sea chambroso, sino que soy comunicativo. Entonces, ahí viene la justificación. Eso hace muchísimo daño. ¿Será correcto eso?, dice el venerable. ¿Será correcto que una persona que viene, por ejemplo, llena de impresiones negativas, tenga acogida por nosotros? ¿Que le abramos la puerta a todas las impresiones negativas de esa persona? Pregunta. Parece que no sabemos seleccionar las impresiones y eso es grave. Nosotros tenemos que aprender a abrir y cerrar las puertas de nuestra psiquis a las impresiones. Abrir las puertas de las impresiones nobles, limpias, cerrarlas a las impresiones negativas y absurdas. Bien claro la orientación que da el maestro Isamael.
Obviamente, dentro de nuestra mente existen miles de representaciones que pueden ser alteradas si nosotros tomamos parte en conversaciones negativas, si damos oído a la calumnia, si escuchamos al dice que se dice, etcétera, etcétera. Ahí pues el error grave para dar oídos al chisme, a la calumnia, a la murmuración, al dice que se dice, etcétera, etcétera. Eso es lo grave. Eso es identificación, fascinación con las emociones del otro. Y termina y dice el maestro, lo más grave es cargar tales enemigos dentro de la psiquis de su propia mente. Conforme uno va estudiando esos repliegues de la mente, va comprendiendo también que la quietud y el silencio total del entendimiento no son posibles en tanto la mente esté ocupada por los agregados psíquicos y por las representaciones. Ese. Continúa el maestro ya para terminar y dice, necesitamos tener una mente clara, un templo limpio, sin suciedades, sin abominaciones de ninguna especie. Pero hay que saber vivir, es necesario saber vivir, saber vivir. Necesitamos que la llama de oro pueda arder con luz serena dentro del ámbito del templo. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, viene pues lo nuevo. Que eso es la enseñanza que nos han dejado los venerables maestros. Eso es la enseñanza. Le hacen una pregunta en esa conferencia al maestro y le dice, ¿quiere decir esto, venerable maestro, que uno comete un error cuando habla de una tercera persona, ya sea bien o mal, sabiendo que los interlocutores no transforman esas impresiones? Respuesta, pues sí, uno no tiene por qué ocuparse de las personas, ni para bien ni para mal. Cada cual es cada cual. De manera que mejor será que cada quien respete la vida ajena y no abrirle la puerta a las emociones negativas, pues eso es absurdo. Esto es un catálogo de vida. Estos son, dijeron, orientaciones propias para la vida y más aún dentro de nosotros, los miembros, los estudiantes gnósticos, que nos preciamos de tener acceso a esta sabiduría solar que el venerable maestro Sama. Son orientaciones propias del diario vivir, sencilla, correcta, y que nos ayudarían muchísimo al despertar de nuestra conciencia. Todas las personas son libres de ser como son y cada quien va transformándose en la medida que su conciencia le va permitiendo hacerlo. Y no es nuestro enfoque, nuestras apreciaciones y nuestras palabras o nuestros conceptos sobre ellas que van a ayudar a cambiar. Y más vale que uno se ocupe de sí mismo y no de las demás personas. El trabajo es sobre sí mismo y no sobre los defectos de los demás. Eso es todo, mis queridos hermanos. Con esto, pues hemos dado un breve estudio de lo que es este gran misterio de la mente. Maestro Samael entregó a los niveles más altos de sus estudiados. Si tienen alguna pregunta, pues con gusto trataremos de explicar.